Buenos días. ¿Cómo está usted? Feliz Navidad. ¿Cómo está el frío? Hoy sí hay frío. Y algunos seguro miraron la temperatura y dijeron, me voy para el segundo servicio, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si me acompaña, si es usted tan amable, me acompaña a abrir sus Biblias en Juan capítulo 4? Si usted quiere, yo voy a leer una versión, es un solo versículo. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Usted ponga una marca en su Reina Valera ahí, ¿verdad? Y si tiene dispositivo, pues entonces ahí tiene, ¿verdad? 100 versiones de la Biblia. Bueno, vamos al tema número 2 de esta miniserie titulada La provisión divina de Dios. Y voy a compartir un tema. Antes de entrar en el tema, quiero que oremos, le pidamos a Dios como siempre por su palabra y acomodemos nuestro corazón para recibirla con humildad. Amén. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos Señor que nos ayudes, que nos hables, danos de tu gracia por medio de tu palabra Señor. Yo te pido que me des sabiduría Señor. Guarda mi corazón Señor al enseñar tu palabra y que todos como siempre salgamos de este lugar edificados por ella Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este tema número 2 lo he titulado Un regalo que lo llena todo. ¿Cómo se llama el tema? Un regalo que lo llena todo. Cuando el Señor hablaba con la mujer samaritana, el Señor le dijo algo a ella que usted se dará cuenta que en la Biblia hay cosas que el Señor dice que aplican para todo, ¿verdad? Y yo tomé esta porción bíblica de Juan 4, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Jesús, dice el texto, contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Estamos en días festivos y en unos pocos días, impresionantemente se termina el 2024, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Como siempre bromeando digo, ayer era enero y ya hoy es diciembre. El mes de diciembre es un mes muy particular. Este mes se caracteriza por muchas cosas que lo hace diferente al resto de los meses del año. Para muchos, estos días representan buenos recuerdos. ¿A cuántos le trae buenos recuerdos el mes de diciembre? ¿A 2 nada más? Bueno, es posible que no, ¿verdad? Todos tenemos experiencias diferentes. Pero algunos, ¿verdad? Tenemos buenos recuerdos, alegrías, reunión familiar, comida, regalos, celebración. Pero para otros estos días pueden traer recuerdos o malos recuerdos. Puede ser tiempo de necesidad, de tristeza, depresión y soledad. Otros, por otro lado, un tercer grupo, se aprovecha para emborracharse y toman estos días como libertinaje para hacer cosas vergonzosas. Hay algo en estos días que afecta nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es algo inexplicable, pero este mes, por alguna razón, las razones pueden ser muchas, pero este mes en particular tiene un efecto que va directo a nuestros corazones, a los sentimientos y las emociones. Si salimos de paseo, posiblemente nos encontraremos con lugares mágicos, lugares donde la decoración navideña, ¿verdad? Es impresionante. No sé si usted se ha dado el tiempo para pasear por ahí, ¿verdad? Aquí por lo menos en el área de Brooklyn hay una familia que tiene su casa muy decorada, sumamente decorada, al punto que los turistas vienen de otros países para ver esa casa. Y estamos en esos días donde las decoraciones de luces, árboles navideños, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas están a la vista de todos los visitantes, turistas, incluso los que vivimos aquí. Si usted se da una vuelta por el Bajo Manhattan, se encontrará con gente comprando pistas de patinaje, el chocolatito caliente, ¿verdad? Que ahora mismo caería bien. Y lo que nunca puede quedar fuera, miles de personas tomándose fotos para postear en sus redes sociales para recuerdos navideños. Debo admitir que, bueno, hablo por mi esposa y por mí, ¿verdad? Nos gusta mucho estos días. O sea, son tiempos de mucha celebración. A mí me encanta la decoración y todo eso. Sin embargo, a pesar de que en la superficie podamos ver alegría y mucha celebración en estos días, detrás de todo esto se esconde una realidad
no muy agradable. Fíjense que mientras yo pensaba en este tema, casi pensaba yo, ¿no? Me ponía a pensar, digo yo, ay Señor, no quiero sonar aguafiestas, ¿verdad? Pero hay una realidad que muchas veces no está, ¿verdad?, tan palpable, tan visible delante de nuestros ojos. Y el ser humano tiene esta tendencia, o tenemos esta tendencia de que cuando vamos a salir a la calle o nos vamos a reunir con personas que no son nuestro núcleo familiar cercano, hacemos todo lo posible porque nadie se dé cuenta cómo en verdad nos estamos sintiendo. Nos ponemos la mejor ropa, el mejor vestido, nos peinamos bien, el mejor perfume y ponemos una buena cara, y a veces, no es siempre, pero a veces estamos batallando con muchas cosas. Y Dios está interesado en consolarnos, en saber que estamos de verdad bien, no solamente porque es diciembre. Y el propósito de la Navidad, no debemos olvidar que es recordar el regalo de Dios dándonos a su Hijo Jesucristo para salvación eterna de nuestras almas. ¿Qué mejor regalo que este podríamos recibir? Pero penosamente la razón de la Navidad ha ido menguando. Mi esposa y yo, no sé dónde andábamos, hace unos días salimos a hacer unas diligencias y me dice, wow, verdaderamente cada año se ve menos, ¿verdad?, el ambiente navideño. No sé si usted lo ha notado. Especialmente en la vida de muchos cristianos, quienes somos los responsables, escuche bien, no solo de preservar la costumbre o la tradición navideña, sino de preservar la memoria del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, que vino a este mundo a sacrificar su vida en una cruz para salvarnos de la condenación eterna. Esa es la celebración real, la esencia de lo que es la Navidad. Todos sabemos que la palabra Navidad significa nacimiento, ¿verdad? Es una celebración del nacimiento del Señor. Las estadísticas dicen que este mes de diciembre deja un rastro muy doloroso en muchas personas. Estudios realizados por expertos en estadísticas dicen que en el mes de diciembre, aunque superficialmente podamos ver una imagen navideña, detrás de todo esto se encuentra el afán excesivo, la ansiedad angustiosa y el estrés financiero que deja a muchas familias endeudadas por las compras de los días festivos. ¿Tiene algo de malo comprar? Para nada. Pero nos damos cuenta que muchos se meten en préstamos de crédito, quedan endeudados y hacen lo que no pueden ni deben hacer con el fin de cumplir con estos días navideños. Para muchos estos días se convierten más en una obligación tradicional que en una celebración familiar y espiritual. Y no queremos vivir por tradición o costumbre. Algunas la podemos celebrar y no pasa nada, algunas no son malas. Pero a veces, como les pasó a los fariseos, nos apegamos tanto a la tradición y a la costumbre que a veces ponemos de un lado lo esencial, lo espiritual, lo que es necesario. Algunos se deprimen si no pueden comprar regalos, si no pueden poner su arbolito de Navidad o decorar su casa como los demás, especialmente si están metidos en los medios sociales, que la competencia es incomparable ahí, ¿verdad? Si tú antes vivías al lado de un vecino, ¿verdad?, que a lo mejor no podía mucho, no te molestaba porque te comparabas con el vecino inmediato. Pero ahora estás ahí, ¿verdad?, que no solamente te causa esa, ay, ¿verdad?, tengo que hacerlo como lo hizo fulano, lo que vemos en el internet, sino que tienes una idea en un momento y si sigues mirando te cambia esa idea por otra y ya no sabes qué hacer, porque tienen ese efecto los medios sociales. Las estadísticas dicen que enero también es un mes depresivo para muchos porque experimentan un efecto fuego artificial. Es decir, diciembre, este mes, es como un fuego artificial del año, o el fuego artificial del año, porque, ¿verdad?, en la emoción de encender los fuegos artificiales, la emoción de las luces es un poquito de tiempo y luego quedan las cenizas, la oscuridad y el humo, ¿verdad? Enero, siempre que entran esas primeras semanas, hay una sequía así social increíble, ¿verdad? Se siente frío, no es hablando de temperatura, sino como que tú dices, ay, ¿dónde se fue la gente, verdad? Casi en mente I Am Legend, ¿verdad? La película, ¿verdad? Soy leyenda. Como cristianos, mis amados hermanos, poseemos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben eso? Tenemos la sabiduría de Dios.
Y debemos utilizarla, esa sabiduría, y aplicarla a nuestras emociones, especialmente las emociones navideñas, ¿verdad? En esos días se produce una emoción que nos puede llevar al desorden y gastar lo que no tenemos y comenzar un año endeudado. Yo sé que todos hacemos resoluciones de fin de año para comenzar un año nuevo, pero Dios nos enseña por medio de su palabra que seamos prudentes. Y hay años donde van a ser de mucha abundancia y celebración, pero hay otros que vamos a tener, como decimos los dominicanos, que cogerlo suave, ¿verdad? A veces no se puede hacer todo. Recordemos que aunque este mes de diciembre es muy bonito, es muy tiempo memorable, no olvidemos que enero debe llegar. Un día diciembre pasará y vendrá otro diciembre, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo nos recuerda que nuestro gozo viene de una fuente inagotable. ¿De dónde? De una fuente, diga conmigo, fuente inagotable. Ese es Dios. Nuestro gozo y esperanza no debe quedarse en un mes. ¿Podemos celebrar en este mes? Si se puede, claro que sí. Pero ¿qué si no podemos por alguna razón? Cuando la enfermedad, la muerte y la escasez toca la puerta, no pregunta, ¿qué mes es? ¿Verdad que no? No, llega cuando llega. Y si llega en diciembre, entonces a veces es más penoso todavía porque si habían planes hay que cancelarlos, ¿sí o no? Filipenses 4:4, Pablo está en el Bajo Manhattan, en Times Square, celebrando el Año Nuevo. No, ¿sabe dónde está Pablo? En la cárcel. Está preso, ¿verdad? En un lugar muy incómodo, maloliente. Y desde allí le dice a la iglesia en Filipos, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en la Navidad siempre. Bueno, sería bueno también, ¿verdad? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Noten que la palabra en el Señor no habla de un tiempo, no habla si tenemos escasez o abundancia, no habla si estamos bien o mal, porque Pablo mismo estaba preso. Dice en el Señor siempre. La palabra siempre en hebreo, griego, arameo, alemán, español significa siempre, en todo tiempo. Estemos sintiéndonos bien o mal, fíjense qué cosa, porque la palabra regocijaos aparece en imperativo. Pablo nos está dando un mandamiento de que nos alegremos en el Señor. Dice luego, otra vez digo, regocijaos, para que no crean que me equivoqué. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, que todos vean nuestra amabilidad, cordialidad y nuestra benevolencia. Miren, estos días, yo sé que para muchos venimos hasta con planes desde el principio del año cómo queremos pasar diciembre. Pero precisamente porque somos cristianos y hay personas que no están bien, emocional, espiritual, económica, físicamente, el cristiano siempre tiene que tener la predisposición de servir a otros. ¿De qué? De servir a los demás, ¿verdad? Eso significa que no debemos de meternos en nuestra propia burbuja y olvidarnos de los demás. Porque este tiempo nosotros celebramos la Navidad no porque Jesús nació el 25 de diciembre, quién sabe cuándo fue. Pero aprovechamos el ambiente, aprovechamos las celebraciones que este mundo hace, celebran lo que nosotros creemos, aunque no lo hacen bíblicamente, y aprovechamos para usar la plataforma de evangelismo, el campo o el terreno evangelístico de predicar a Cristo. Entonces, como las emociones, los sentimientos están muy sensibles, mucha gente refleja su necesidad y ahí es donde tenemos nosotros que darles a ellos el regalo que lo llena todo. Se llama Jesucristo. Pero miren, el texto sigue diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que todos vean nuestra amabilidad, nuestra benevolencia. Dice, el Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no se preocupen por nada, dice el Señor, por nada. Y aquí quiero que noten, vayan notando el texto. Si ves que cuando a un padre a lo mejor le dice, ve a su hijo preocupado, su hija preocupada, le da a lo mejor la esperanza de darle aquello que lo preocupa, ¿verdad? Dice, no te preocupes, que yo te lo compro mañana. O no te preocupes, ¿verdad? El mes que viene yo te lo consigo. Pero aquí el Señor nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos, no porque nos va a dar aquello que nos está preocupando, sino porque nos va a dar
la satisfacción de lo que nos preocupa. Lo voy a explicar. Dice el texto, no por nada estéis afanosos, verso 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con corazón lleno de gratitud, acción de gracias. Ahora, aquí hay algo importante porque luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces cuando le pedimos algo a Dios, muchas veces, Dios no nos responde o no nos da eso que le estamos pidiendo. A veces pedimos algo, siempre que pedimos es porque pensamos que eso que estamos pidiendo nos va a traer satisfacción. Sin embargo, hay momentos donde Dios no te da eso que le pides, pero te da la satisfacción que aquello que tú le pediste te iba a producir. Y de alguna manera, por eso el texto dice, y nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque yo pensaba que eso que yo le pedí era lo que me iba a llenar. Sin embargo, me dijo que no y me llenó mi corazón, como dice Eclesiastés, y el Señor le llenará el corazón de alegría. Y por eso no lo entendemos de manera racional. Lógicamente no lo entendemos. Pero aquí nos damos cuenta que Pablo nos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lo que tengamos como deseos, anhelos en la vida, pidámoselo al Señor. Porque así cuando llega, le ponemos autor al regalo que recibimos. Cuando usted no le pide a Dios y le llega algo por parte de Dios, ¿a quién usted le da la autoría de ese regalo? ¿A quién le da las gracias? Pero es diferente cuando le pedimos a Dios hasta la cosa más mínima. A veces pensamos que nada más es pedirle por algo muy grande. Señor, necesito un perfume, Señor. Se me acabó el mío, ¿verdad? Y a veces viene alguien y te lo regala, ¿y qué sucede? Dice Pablo en 2 Corintios 9, si no me falla la memoria, que ese que recibe el regalo, lo recibe con acción de gracias y glorifica a Dios, porque le pidió a Dios eso. Está tremendo, ¿verdad? Dice también Pablo que con oración y con gratitud antes de recibir lo pedido. Y Dios nos dará su paz y preservará nuestros corazones en Cristo Jesús. En la enseñanza anterior hablamos acerca de las necesidades de nuestro corazón. Pudimos ver que el corazón solo se puede saciar con y en Dios, solamente. No existe nada absolutamente en este mundo que llene el corazón, ¿verdad? Concluimos que la frase que decíamos, este mundo es un desierto para nuestra alma. Pero miren, hay una pregunta que debemos hacernos y espero usted se la haga mientras está escuchando la palabra. ¿Qué es? Y trate de ahondar en esa pregunta, ¿verdad? No la deje en la superficie. Usted mismo, ahí en el silencio, hágase esta pregunta. ¿Qué es lo que en verdad nuestro corazón tanto anhela? ¿Qué es eso que el corazón tanto anhela? A veces ni sabemos lo que en verdad satisface nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces damos la vida por cosas y cuando la adquirimos, como siempre decimos, como burbujas de jabón, ahí quedó. Si Dios nos diera la oportunidad de pedirle cualquier cosa humanamente hablando, ¿verdad? Vamos a tratar de no ser tan espirituales a esta pregunta. Si Dios te dice, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras, ¿qué le pediríamos a Dios? Siendo sinceros, pensando profundamente, yo sé que estamos en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos hasta alitas de ángeles. Esperamos que no de ángeles caídos. Pero aquí obviamente estamos en un ambiente espiritual, ¿sí o no? Pero tú solo, imagínate que estás en tu casa y se te aparece el Señor, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le pediríamos al Señor? Ahora, le voy a hacer otra pregunta y le advierto que se va a sentir un poco incómodo con esta pregunta. Pero si usted con paciencia la analiza, va a notar que a veces necesitamos usar de la herramienta de la sinceridad para entender algo. Aquí va la pregunta. ¿Listos? ¿Se van a ofender? Bueno, ya me dieron permiso. Pero es para que la analice. Son preguntas retóricas. ¿Por cuánto abandonaríamos a Dios? ¿Cuánto cuesta nuestra apostasía? Esa es la pregunta. ¿Por cuánto yo abandonaría al Señor? Ahora, la Biblia nos dice que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata.
Esas 30 monedas, si la calculamos a este tiempo, serían aproximadamente de 1 a 3 meses de trabajo. $3,000, póngale. Entonces Judas, su apostasía, ¿cuánto costaba? $3,000. ¿Verdad? Nada. Imagínense, ¿verdad? Algunas personas intentan buscar a Dios y vienen con un precio en su corazón. Todos los que buscamos a Dios queremos algo de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede cuando logramos conseguir algo que le hemos pedido a Dios? Si ese es el precio, suponiendo, voy a buscar de Dios porque necesito esto. Esto, cuando lo adquirimos, ¿qué sucede? Nos vamos, abandonamos al Señor. Una de las oraciones más pedidas en las iglesias es, Señor, necesito un trabajo. Y son de las peticiones que Dios más rápido contesta y es la respuesta que evidencia muchas veces nuestro corazón. Cuando conseguimos ese trabajo, no todos, pero muchos se van. Y el hermano que pidió oración por el trabajo, yo le contesto, Dios le dio el trabajo. ¿Sí entienden, verdad? Ya no regresó. ¿Qué nos dice eso, mis hermanos? Todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. Es importante ver cómo el pueblo que Jesús le estaba predicando la palabra, estaba escuchando la palabra con mucha atención, y en el momento que el Señor multiplicó los peces y los panes, salió la realidad de lo que había en sus corazones. Solamente querían los panes y los peces. Es por esto que nuestra motivación de buscar de Dios debe ser primero y sobre todo la cruz de Cristo. Lo que sucedió allí. Aunque no estamos de venta, todos tenemos un precio. Todos tenemos un sello con el precio escondido en el corazón. Pero nunca debemos olvidar, hermanos, que cuando el mundo nos rechaza, Jesús derramó toda su sangre por ti y por mí. El apóstol Pedro dice que fuimos comprados a precio de sangre preciosa. El mundo, usted y yo sabemos esto, nos pone una etiqueta. Eso sucede mucho en el tema del trabajo, ¿verdad? Eso sucede en muchas áreas de la vida donde el mundo nos ve con cierto valor. Las madres valoran a sus hijos de una manera, ¿verdad?, inmensa, los padres también, los hermanos, los amigos, las amistades, ¿verdad? Pero usted nota que esos valores son diferentes, varían. El mundo nos pone un sello, una etiqueta. Sin embargo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que sustenta la vida con su palabra, no dio mucho por nosotros. ¿Sí sabía eso? ¿Que Dios no dio mucho por nosotros? ¿O no sabían? Lo dio todo. Todo, mis hermanos. Su vida la dio. O sea, no fue que el Señor miró en su arsenal, en su gabinete, ¿qué le damos al mundo para que se salve? O sea, ¿qué necesita el mundo, verdad? Dios se dio a sí mismo. Él mismo derramó toda su sangre por nosotros. Esa sangre nos dice dos cosas, mis hermanos. Nos habla del amor de Dios inmenso, inmesurable, pero también nos habla de la necesidad de un Salvador que teníamos. Era tan grande la necesidad que Dios tuvo que derramar su propia sangre. Venir a esta tierra encarnado, morir, sufrir por nosotros para que recibamos la salvación. Cuando Jesús confronta el corazón del joven rico, quien vino corriendo a Jesús con una necesidad, los discípulos se sintieron amenazados por lo que Jesús le dijo a este joven rico. Jesús le dice a sus discípulos, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. La idea de esta frase que Jesús dice es más fácil meter un camello por una aguja, usted piensa en una aguja, creo que ni las pestañas de los camellos caben por ahí, pero es una hipérbole, es una exageración. Y la palabra ricos es los que confían en las riquezas. Como hemos estudiado, los discípulos no tenían, ¿verdad?, ni en qué caerse muertos y estaban preocupados. Ellos entendieron lo que quiso decir Jesús. Está hablando de la confianza en las cosas materiales, en la riqueza del mundo. Pero al escuchar esto, Pedro reaccionó. Y en Mateo 19:27 dice, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y le pregunta, ¿qué pues tendremos? Señor, yo dejé todo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar?
Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, entiéndase, cuando el Señor haga todo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando el Señor le dice eso a los discípulos, de que los 12 discípulos juzgarían a Israel, no era en el sentido de juez. Más bien, cuando Israel o los que abandonaron al Señor vean cómo Dios va a galardonar a los que le siguieron, las conciencias, sus mismas conciencias los va a condenar, los va a juzgar, al ver que ellos sí llegaron y los otros que rechazaron a Jesús no. Y dice el 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y como bono, la vida eterna. Como bono navideño, ¿verdad? Regalía, dicen en mi país. Aquí los discípulos sintieron inseguridad por lo que Jesús había dicho. Se sintieron amenazados como si su sacrificio de seguir a Jesús había sido en vano. Pero, ¿qué en verdad Jesús les estaba enseñando a sus discípulos? Mientras que los seres humanos se preocupan por su estatus social y financiero, lo más importante sobre todas las cosas es lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos. Cualquier persona puede lograr o alcanzar algún estatus financiero, social, político, se puede hacer famoso y todo eso, pero el mayor regalo que Dios ha enviado desde el cielo es su Hijo Jesucristo. Y si nosotros entendemos eso, creo que el saber que Dios encarnó y se dio por mí, y no me pude comprar el perfume, los zapatos, y no pude decorar mi casa de Navidad, me debe bastar ese regalo. Con toda gratitud. Señor, no pude poner esto, no pude hacer la cena de Navidad, no pude comprar mi vestidito. Está bien. A lo mejor el año que viene, y si no, está bien. A lo mejor el que viene, y si no, el que viene, el que sigue. Pero ya tenemos en las manos el regalo eterno que se llama Cristo Jesús. Muchos cristianos dan testimonio, porque aquí voy a hablar de algo que en conversaciones cristianas se da. Si ve que de repente usted comienza una conversación con un cristiano, alguien que Dios lo salvó, lo sacó de las drogas, ya yo no tomo, pastor, alcohol, las drogas, la inmoralidad, todo lo mundano lo dejé atrás. Y a veces nos vamos al otro extremo. ¿Ha escuchado usted la frase de cuando el borracho cae del otro lado del caballo? ¿Verdad? Que el borracho se está montando en el caballo y no puede, y cuando se sube, se va del otro lado. Eso sucede entre cristianos. Nos vamos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Bueno, de ir detrás de un estatus cristiano. Fíjense qué cosa, ¿no? ¿Estatus cristiano? Bueno, por ejemplo, para que usted me entienda, mi llamado de Dios. Yo tengo un llamado. Mis dones, mi ministerio, mi conocimiento teológico, mi fama como pastor o predicador en las redes sociales. Ahora existe un estatus cristiano. Entonces salimos del mundo, ya no somos perversos como antes, ya el Señor nos limpió de todo eso, ya no tomo alcohol, no uso drogas, pero ahora nos vamos al otro lado, y comenzamos a idolatrar el servicio a Dios. Qué cosa más extraña, ¿no? Hacemos de un ídolo con lo que sea. Por ejemplo, la Biblia nos habla de esto que le estoy explicando. Los discípulos de Jesús habían experimentado el poder de Dios y ya habían tenido experiencias personales de las maravillas de Jesús. Pero cuando este poder operó por medio de ellos, de inmediato vieron la oportunidad para construir su propio imperio en sus corazones. Y miren lo que dice Lucas capítulo 10, verso 17. Permítame leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron de las misiones que estaban, dice, le informaron, quiero detenerme ahí, le informaron llenos de alegría. ¿Llenos de qué? Llenos de alegría. Ahora, noten, los discípulos regresaron de las misiones súper emocionados por algo que experimentaron. Pero quiero que noten que esta alegría o emoción no era algo superficial. O sea, no era algo así como cuando alguien, ¿verdad? Se emociona por algo así, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? Me alegré porque vi fuegos artificiales o me dieron una buena noticia de un amigo, ¿verdad? Algo fuera de ti.
No, esta alegría, escúcheme bien, tenía que ver con algo así como cuando alguien se saca la lotería y luego dice, mi vida está completamente asegurada con toda esta fortuna. Es decir, la alegría tenía que ver con la confianza que ellos pusieron en eso que pudieron experimentar. Ese era el tipo de alegría y regocijo de los discípulos de Jesús. Ese tipo de alegría es el que deposita toda su confianza en aquello que le produjo esa alegría. Entonces aquí no solamente era una emoción así como repentina o momentánea, no. Ellos vinieron contentos porque vieron el poder de Dios manifestado a través de ellos y dijeron, mira este poder que Dios nos ha dado. Soné como Santa Claus, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros cambiamos a Dios por el juguete que el mismo Dios nos dio? ¿Cuántos de nosotros cambiamos a Dios por el juguete que Él mismo nos regaló? Eso sucede en muchos de nosotros. Le pedimos algo a Dios, le prometemos que vamos a ser fiel y cuando nos da aquello, lo cambiamos y nos olvidamos de Dios. Deuteronomio 8, el Señor le dice a su pueblo, no se olviden de mí, no corran el peligro que cuando les dé inteligencia, fuerza y riquezas, se olviden de mí, me abandonen. Pero miren, parece inofensivo lo que estoy diciendo, pero esto fue lo mismo que le sucedió a Satanás cuando vio sus virtudes dadas por Dios y seguido formó su propio imperio en su corazón. Eso sucede mucho, especialmente con muchos de nosotros los pastores, que Dios nos delega autoridad y pensamos que somos la autoridad. Los discípulos impactados por lo que Dios hizo a través de ellos, su corazón seguido comenzó a intercambiar a Dios por las cosas que Dios da. Los discípulos llenos de alegría le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Los discípulos seguro pensaron, ¿te imaginas lo que podemos hacer con este poder? ¿Se acuerdan de Simón el mago? Lo que se le llama simonía, utilizar las cosas de Dios o la gracia de Dios para sacar beneficios personales. Eso es simonía. En el verso 18 dice, sí, les dijo Jesús, sí. Dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús es un aguafiesta, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces como Jesús responde es como que parece, entre comillas, parece como que no tiene tacto, como que es demasiado rudo. No, lo que pasa es que Jesús iba directo a la intención, no a lo que ellos decían. Jesús vio en sus corazones que si ellos entretenían esto, iban a hacer del ministerio evangelístico un reino para ellos y no para la gloria de Dios. Por envanecerse y por sentirse así como ustedes se están sintiendo, ahora mismo le dice el Señor, Satanás fue destituido del reino de Dios por querer construir su propio reino. Fíjense, delante de nosotros, si alguien llega a las misiones y dice, wow, pastor, usted no lo va a creer. Los demonios salían volando cuando llegábamos. Y yo les diría, wow, tremendo, ¿verdad? Yo no soy Jesús, qué sé yo. Pero Jesús veía la intención de ellos. Se emocionaron más por los dones que por salvar a la gente. Bueno, esto habla de que nuestro corazón siempre anda buscando un estatus. Ser más, sobresalir, ¿verdad? En el verso 19, Jesús le dice, miren, esa palabra miren es como pónganme atención, atiéndanme, ¿verdad? Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Se refería a los demonios. Dice, nada les hará daño, dice el Señor. Pero no se alegren, o en otras palabras, no pongan su confianza y seguridad en que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, es decir, tengan confianza porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hoy tenemos en nuestras manos el regalo más grande que podamos recibir, mis amados hermanos. No existe otro regalo que pueda superar el costo, la calidad, el tamaño y lo duradero de este regalo que vino del cielo, Jesucristo el Señor de gloria. Penosamente este regalo anda persiguiendo a muchos. ¿Usted ha visto un regalo detrás de una gente? Yo sí, Jesucristo. Jesús anda detrás de la gente, por así ponerlo, ¿no? Para salvarlos a ellos. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? El Señor, en el caso de nosotros, uso la experiencia por lo personal, nos llamó a mí y a mi esposa para abandonar nuestros deseos personales para ser pastores
y atender sus ovejas. Eso lo hizo el Señor. De nuestra iniciativa jamás lo hubiésemos hecho. Eso nada más lo hace Dios. Pero muchos buscan a Dios para suplir sus necesidades superficiales y una vez reciben lo que quieren, echan a Dios a un lado como si fuera desechable. A veces no sabemos ni pedirle a Dios. No sé si a usted le ha pasado que se pone de rodillas para orar y no sabe lo que va a pedir. ¿Le ha pasado a alguien? A mí me ha pasado. Y hay momentos que digo, ay Señor, y ya me quedo adorándolo ahí, pero a veces no sé qué pedir. Y yo sé que también tenemos a lo mejor esa idea de que, ¿cómo le voy a pedir a Dios, verdad? Un teléfono o un perfume, ¿verdad? No hay que pedirle a Dios santidad, justicia, un corazón nuevo. Claro que sí, pero ese Dios, la Biblia dice que cuando somos cristianos es nuestro Padre Celestial. Y Él suple toda necesidad. Y si le pedimos un perfume y no llega, ¿qué significa? Que no. Así como un buen padre dice, ahora no. Como los hijos le piden a sus padres. Santiago describe las luchas que tenemos internas en el corazón cuando no encontramos satisfacción. Miren lo que dice Santiago capítulo 4. Estoy todavía en la misma versión, Nueva Traducción Viviente. Santiago aquí va a describir la guerra de los deseos. Dice Santiago 4:1, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Por qué nos peleamos? Dice Santiago. Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Esa guerra es insatisfacción. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer carnal. ¿Te has preguntado esto que voy a preguntar alguna vez? ¿Qué es lo que en verdad sacia nuestro corazón? Primero pregunté qué es lo que queremos de verdad, pero ¿qué es lo que sacia el corazón? ¿Qué es lo que satisface el corazón? El corazón es algo que a mí me faltaría toda una serie para explicar nada más los deseos del corazón. Porque el corazón tiene deseos intelectuales, por eso es cuando aprendemos algo nos sentimos contentos. Tiene deseos emocionales, tiene deseos afectivos, tiene deseos materiales, tienes deseos de aprobación, de valía, de seguridad, de muchas cosas. El corazón no es tan sencillo. O sea, no es como que le das un chocolate y gloria a Dios. No, mis hermanos, el corazón es complejo. Por eso decíamos en la otra enseñanza que el corazón espiritual no tiene techo, piso, paredes o fondo. O sea, no tiene espacio para llenarse. Y es por eso que en el día de ayer estaba con mi esposa viendo a una doctora, una neuróloga, y es impresionante cómo ella explicaba las partes del cerebro. Y ella decía que el cerebro tiene áreas que cuando recibimos afecto, esas áreas del cerebro crecen. Estas áreas de aquí arriba del oído, en el cerebro, se fortalecen y somos más amorosos. Impresionante, ¿no? Cuando hacemos cosas efectivas, cosas que edifican, el cerebro se desarrolla, crece, engorda el cerebro. Ella decía en inglés, I want a fat, fluffy brain, decía, yo quiero un cerebro bien grueso, grande, gordo. Pero era en referencia de que cuando ejercitamos bien nuestro cerebro, ella decía, la neuróloga decía, el cerebro crece. Y el que le estaba entrevistando en este podcast le preguntó, bueno, mejor uso este ejemplo. Algo que me impactó mucho, que ella dijo, dice, nosotros somos criaturas relacionales, necesitamos relacionarnos. Y cuando el ser humano no se relaciona, esto le afecta en muchas áreas, incluyendo enfermedades de Alzheimer y demencia, cuando no tenemos relaciones con otras personas. Y el que la entrevistaba le dijo, ¿y no cuenta de que tenemos redes sociales? Dice, no, el cerebro sabe cuando estás hablando con un ser humano o una computadora. Está tremendo, ¿no? Así nos creó el Señor con ese tipo de necesidad. Y cuando intentamos suplirlas en otras cosas, nos quedamos vacíos. Como cuando comes y te dicen, ¿te quedaste con hambre? Se te ve en la cara.
Así pasa con el corazón, nos quedamos con hambre. Si Dios nos diera la oportunidad de pedirle cualquier cosa humanamente hablando, repito la pregunta, ¿qué le pediríamos a Dios? Bueno, la Biblia nos habla de un hombre que tuvo esta misma oportunidad. Usted lo conoce. ¿Quién fue? Salomón. En 1 Reyes capítulo 3, verso 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imaginemos por un momento si tuviéramos la misma oportunidad que Salomón. ¿Qué le pediríamos a Dios? Salomón pidió sabiduría y Dios le dio riquezas, ¿verdad? Quizás nosotros pediríamos riquezas y sabiduría para que no se gasten, ¿verdad? A lo mejor al revés. Si de alguna manera pudiéramos examinar nuestro corazón y en un papel escribir una lista de los deseos de nuestro corazón a sinceridad, nos daremos cuenta que todos nuestros deseos finalmente se originan en nuestra necesidad de Dios. Al final del día, eso es lo que el corazón anhela a su Creador. Todos, sin excepción de personas, cristianos y no cristianos, buscan a Dios. ¿Sí sabe usted eso? Que hasta los ateos buscan a Dios. El problema es que el pecado ha distorsionado sus ojos espirituales y lo buscan en el dinero, lo buscan en el yo, lo buscan en su intelecto, en lo académico, en sus logros, etc. Pero todos necesitamos de Dios y eso el alma lo sabe, aunque no lo sabemos de manera racional, intelectualmente no lo sabemos, no lo entendemos, pero el alma pide a Dios. Por eso todo el mundo es un adorador. Todo el mundo tiene que adorar algo o alguien. Todos, sin excepción de nadie, buscamos a ese Dios que nos creó, pero es cuando Cristo nos hace libre del pecado, que nacemos de nuevo, que luego la misma palabra nos encamina. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la vida, la verdad y la vida. O sea, Él es el camino para volver ¿a dónde? Al Padre. La vida que nos da la capacidad para caminar en ese camino y la verdad para saber a dónde vamos. Jesús es, Él no dice yo soy una, no, Él dice yo soy el único camino, la única verdad y el único que da vida para que puedas regresar al Padre. Miren, si usted estudia la Biblia con detenimiento y nada más le pone atención a los textos, se va a dar cuenta que el pecado, o más bien dicho, la necesidad del ser humano siempre busca lo mismo. Lo que cambiamos es el medio de provisión. Por ejemplo, usted conoce Jeremías 2:13, que dice, mi pueblo ha hecho dos males. Me dejaron a mí, ¿y qué hicieron? Cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Noten que lo que cambió fue el medio de provisión, pero seguían buscando agua. No sé si están entendiendo lo que estoy explicando. Si analizamos este texto detenidamente, nos daremos cuenta que el pueblo abandonó a Dios no para buscar otras cosas, sino lo mismo, para buscar agua. Querían el agua que saciaba la sed de su alma, el agua que traía reposo y frescura de vida para ellos en medio de un desierto. Pero ¿qué hicieron ellos? Dejaron la fuente de vida. Las cosas que tanto queremos en nuestro corazón finalmente son las que Dios nos puede dar. Pero nuestra interpretación pecaminosa nos lo distorsiona. Cuando una persona en su mayoría de los casos toma o se alcoholiza o está buscando paz o está calmando su conciencia. Bueno, la palabra dice que justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Muchas mujeres, como también los hombres, buscamos el amor. Sin embargo, la palabra dice que Él es amor. En muchos lugares buscamos el gozo, la alegría y todo tipo de diversión, pero sin embargo el Señor es el que trae regocijo y el gozo por medio del Espíritu Santo. No digo que Dios no nos permita disfrutar de cosas en esta vida, claro que sí, pero no alcanzan para saciar nuestra alma, nos quedamos vacíos, nos quedamos con hambre. Pero este pueblo, mis hermanos, así como nosotros un tiempo, cavaron cisternas rotas y toda su vida, porque esto tiene una analogía de vida. El ser humano sin Dios vive toda su vida, emplea su esfuerzo y su tiempo en construir cisternas, finalmente se da cuenta que están rotas, y luego sacrifica su vida para llenarlas. Y en eso se pasa toda la vida, tratando de llenar la cisterna de su corazón roto, que nada lo llena. Así termina el ser humano, hasta que conoce a Dios.
El Señor vino a este mundo, mis hermanos, para dar su vida por nosotros, ofreciéndonos vida eterna. Sin embargo, vivimos en una generación que piensa que por los medios tecnológicos vamos a vivir eternamente en este mundo. Mientras usted está viendo novelas y series de Netflix, los científicos están en su laboratorio tratando de inventar trasplante de alma. ¿Ha escuchado usted la noticia acerca de eso? Bueno, un hombre alemán que se llama o se llamó, no sé si está vivo, Valery Spiridonov, es alemán, fue el primer hombre que se ofreció para un trasplante de cabeza. Algunos a lo mejor han visto esto en el internet. No se logró, pero él era un paciente ya listo para tomar esta cirugía y él tiene su cuerpo muy atrofiado, tiene una condición donde no puede mover su cuerpo y se ofreció para un trasplante de cabeza y lo que iban a hacer era pues cortarle la cabeza en la cirugía, claro, y ponérsela a otro cuerpo. Bueno, ¿qué nos dice todo eso? Si están todavía tratando de hacer trasplante de alma, imagínense los tiempos que estamos viviendo. ¿Usted sabe por qué sucede esto? ¿Por qué están intentando eso? Vida eterna, intentando lo que el Señor ofrece por medio de Cristo. Nadie se quiere morir, ¿sí o no? Nadie quiere morirse, eso es normal. Todos anhelamos la vida eterna, si no, dese una vueltita por el departamento de cosméticos y pastillas de rejuvenecimiento. ¿Sabe cuánto cuesta el mercado de tratamientos de rejuvenecer? $50 mil millones. Tomando en cuenta que este mundo solamente tiene 8 mil millones de personas. Imagínese usted todos los gastos solamente para no envejecer. Todos igualmente buscamos vivir para siempre. Todos anhelamos tener riquezas, ¿sí o no? ¿Usted reconoce eso, que todos queremos eso? ¿Cuántos quieren riquezas? Dice, depende, pastor, ¿a qué se refiere, verdad? El tema está un poquito... Bueno, la Biblia, es importante entender esto, la Biblia no condena el deseo de poseer riquezas. En ningún lado en la Biblia dice que es pecado. Pero sí dice la Biblia que es pecado la codicia. Y la codicia es cuando vemos el dinero más importante que las personas y que Dios. Esa es la diferencia. Querer ser ricos, ¿quién no quiere ser rico? Los discípulos querían ser ricos, todos querían riquezas. Pero Jesús en su palabra condena el medio o la provisión por el cual recibimos o buscamos riquezas. En 1 Timoteo 6, verso 6, Pablo le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe lo que significa contentamiento? Conformidad. Es una palabra que en la sociedad es un insulto. Te dicen, no seas conformista. Hay una diferencia entre tener contentamiento y a la misma vez tener aspiraciones. ¿Se puede? Claro que sí, claro que se puede. Dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cuántos tienen sustento y abrigo? Bueno, dice el texto, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, por ir detrás de las riquezas dejaron a Dios. Perdón, dice, y fueron traspasados por muchos dolores. Es decir, se dieron cuenta al final que cometieron un grave error. Noten la palabra que dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos. La palabra contentos que aparece ahí, en su definición original, esa palabra significa aprovechar lo que ya tenemos en las manos. Disfrutar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Se puede tener a la misma vez aspiraciones? Claro que sí, claro que se puede. Es decir, cuando Dios nos da algo, ¿verdad? Se lo pedimos en oración o Él nos da, la palabra dice que lo disfrutemos, sea poco, sea mucho, lo que sea. Eso no quita que podamos tener aspiraciones a más o a otras cosas, pero disfrutando lo que ya tenemos sin quejas, sin envidia y sin celos. Bueno,
Una de las marcas de la madurez cristiana es precisamente este equilibrio, que para estas fiestas navideñas nos ayudan mucho. ¿Cuál es? Si tenemos equilibrio entre el deseo natural de poseer riquezas materiales y disfrutar con gratitud lo que ya tenemos, podremos atravesar este mes vivos. Yo sé que no es fácil, mis hermanos, o sea, la mercadotecnia es como si fuera una ametralladora de decisiones, de deseos, de emociones, ¿verdad? Y saliste a dar una vuelta, pero llegaste a casa con 4 fundas, 4 bolsas de compra, ¿no? Podemos anhelar riquezas, la Biblia nos permite, hermanos, pero el cómo, el por qué y para qué es lo que examinamos. ¿Por qué quiero ser rico? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Todos, absolutamente, repito, tenemos necesidades. Pero la Biblia siempre se enfoca o le da más importancia a las necesidades esenciales del ser humano. Tenemos necesidades superficiales y tenemos necesidades esenciales. Cuando el Señor discipulaba, enseñaba a sus discípulos, los estaba instruyendo a colocar cada cosa en su lugar. Es decir, cada vez que Jesús hablaba de algo eterno, divino o espiritual, los discípulos lo confundían con lo terrenal y material. Cuando el Señor les hablaba de pan, ellos pensaban que era pan de harina, Jesús hablaba del pan de su palabra, ¿verdad? Y así era la mente de ellos. Pero Jesús los estaba formando, llevándolos a la madurez para que pusieran las cosas de arriba por encima de las de la tierra. A veces nos podemos deprimir por cosas superficiales. Mi esposa y yo hemos experimentado, no nosotros, pero hemos visto personas que se deprimen por ser egoístas. Usted sabía que, y usted lo puede buscar en los estudios, cuando nos enfocamos tanto en nosotros, lo que se conoce como narcisismo, eso puede producir depresión. Tanto enfocarte en ti, yo, lo que yo quiero, nadie me llama, todo eso produce depresión. ¿Por qué? Porque terminas siendo tú mismo tu fuente de vida y sustento. Entonces es como una cisterna tratando de llenar la cisterna vacía con la misma cisterna. O sea, no tiene sentido. Eso sucede, mis hermanos. Pero si ve que duramos un tiempo adorando al Señor, eso es una de las maneras como encontramos sentido de vida, adorando a nuestro Dios. Y aunque la adoración se enfoca en Él, sí recibimos satisfacción espiritual por parte de Dios. Muchos no saben esto. Por eso es que la Biblia nos enseña que encontramos llenura de vida en Cristo, hermanos. Abraham junto a Sara, ya para concluir, tenían una necesidad y esta necesidad era superficial en su mente. Se lo voy a explicar en un segundo. Pero también tenían necesidades esenciales, tanto Abraham como Sara. Ambos carecían de lo espiritual, pero estaban más enfocados en sus necesidades superficiales. Y aquí es donde muchas veces hay personas que buscan a Dios por lo superficial. Tener un hijo, pregunto, ¿es algo superficial? ¿Qué usted cree? Bueno, tener un hijo no es algo superficial. Lo digo con un no muy grande, no es superficial. Sin embargo, Abraham y Sara querían tener un hijo por motivos muy diferentes a los de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Tener hijos no es algo superficial. ¿Verdad que no? ¿Están de acuerdo? Pero nosotros podemos querer hijos por motivos superficiales. Entonces, ¿qué sucede? Abraham, Sara querían tener hijos. La motivación de Abraham y de Sara eran muy diferentes a las de Dios. No sé si están entendiendo lo que estoy tratando de transmitir. Tener hijos, repito, no es superficial para nada, pero hay muchos que quieren tener hijos a lo mejor para llenar un estatus social. Y es por eso que a veces cuando, nosotros que no tenemos hijos, nos preguntan de una manera así como que si te robaste algo. ¿Que no tienen hijos? ¿Cómo que no? Digo yo, no tenemos hijos. A Dios no le ha placido todavía darnos hijos. Pero te lo preguntan que hasta te confronta y te sientes mal. ¿Sí o no? ¿Cómo que qué edad tú tienes? Casi mente como que si te robaste algo, ¿verdad? Pero eso viene porque hay un lenguaje social, hay una manera de vida
que si tú no logras esto, esto y esto y esto, pues ya estás mal. ¿Cuánto? Que tú no tienes dinero, que no te graduaste de qué, que no tienes hijos. Entonces se siente uno excluido. Eso pasaba con Abraham y Sara. Sin embargo, cuando el Señor nos salvó, ¿sabe lo que nos pidió? ¿Alguien sabe? Nada. Requisito, currículum, vitae, nada. Nos pidió fe. Confíen en mí y yo los salvaré. Dios había cumplido con lo prometido. El sueño de Abraham y de Sara se había hecho realidad. Dios le concedió un hijo a Abraham y a Sara, pero luego de todo esto, Dios le pide a Abraham lo inesperable. Por aproximadamente 30 años desde el nacimiento de Isaac, todo este tiempo pasó y el Señor le pide a Isaac en sacrificio. Me llamó la atención cuando busqué la edad de Isaac, cuando Abraham intentó sacrificarlo, aproximadamente la misma edad de Jesús. ¿Sí saben que Isaac es una figura de Jesús? Y el sacrificio que vamos a leer ahora, Génesis 22, verso 3, es una imagen de cómo el Señor fue sacrificado en la cruz. ¿Sí sabía usted que el monte Moriah, donde llevó a Abraham a Isaac, 4,000 años después, si no me equivoco, 3,000 años póngale, fue donde Jesús fue crucificado? En el área de la carabela que se llama ¿cómo? Gólgota. Ese es el monte de Moriah. ¿Se puede usted imaginar la soberanía de Dios? Que le dice a Abraham, vete con tu hijo, yo te voy a mostrar dónde lo vas a sacrificar. ¿Sabe dónde lo vas a sacrificar, Abraham? Donde yo voy a morir. No tú, ni Isaac tampoco. Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó de muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Estos 2 siervos, hay una representación de los 2 ángeles que están siempre, Miguel y Gabriel. En el arca vemos 2 ángeles. Cuando Jesús muere hay 2 ángeles, etcétera, etcétera. Pero Abraham se lleva 2 siervos, ¿verdad? Se va con ellos porque hay una imagen del sacrificio de Cristo aquí. Dice, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí nos damos cuenta, para ubicarlos un poquito, antes de terminar, noten que Abraham hizo esto antes que el tabernáculo existiese. No habían tabernáculos, no había tablas de mandamientos. Todo esto era entre Dios y Abraham. Significa que la fe vino primero que la ley, si lo notan. Entonces nos damos cuenta que aquí Abraham está representando exactamente lo que Jesús luego hace en la cruz. Sigo leyendo. Dice, y cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios lo ubicó. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Por qué dice al tercer día? Porque era el día de la muerte. Precisamente aquí está representando los 3 días del sacrificio de Jesús, cuando resucita también. Pero miren, Isaac es presentado el mismo día, el tercer día, como muerto y vivo. Porque, me explico, porque Abraham le dice a los que iban con él, quédense aquí que el muchacho y yo iremos, adoraremos a Dios y regresaremos. Ahora, la Biblia dice que en sentido figurado, Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. En sentido figurado y en fe, Abraham sabía que Dios no era como Moloc, como Quemos, como Asterot, como los otros dioses. Dios era diferente. Entonces, Abraham entendió, dijo, si ese es el Dios que da vida y me dice que sacrifique a mi hijo, algo va a hacer, no sé lo que es. Yo voy a confiar en él. Eso fue lo único que hizo Abraham. Estudiamos el domingo pasado que los que sacrificaban los niños a Moloc era sacrificio y luego recibir lo prometido. Pero aquí Abraham recibió lo prometido y después el sacrificio. Es decir, en el Antiguo Testamento mucha gente se salvó antes de Cristo ir a la cruz. Porque lo que Dios dice es un hecho. Dalo por hecho. Vamos a seguir leyendo. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. En plural, volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Por qué no la llevó Abraham la leña? ¿Por qué no lo ayudó si ya lo iba a matar al hijo?
Hay una figura, hay una imagen aquí. La leña la llevaba en el hombro Isaac, representando cuando Jesús llevaba la cruz. Dice, y volveremos, creo que salté. Sí, dice, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Quién iba a sacrificar a Isaac en este caso? Abraham. Jesús, eso es la parte soberana de la Biblia que hay que entender. Judas lo entregó, los romanos lo crucificaron, los judíos lo entregaron, los griegos lo rechazaron, etc. Pero la Biblia dice, yo pongo mi vida, yo quito mi vida y la pongo en sentido de yo soy el que estoy sacrificando mi vida. Soberanamente uso los medios de maldad para entregarme al mundo y el mundo me va a matar, pero soy yo el que la estoy entregando. Nadie me puede matar, soy Dios. Pero vino como un hombre de carne y hueso para sacrificar su vida por nosotros. El autor a los Hebreos nos describe un poquito más esta historia. Dice Hebreos 11, verso 8. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Es lo que hoy es Israel. Y salió sin saber a dónde iba. Noten que Dios no le dijo cuántos días le iba a tomar la llegada al lugar del sacrificio. ¿Dónde era? No sabía. Salió sin saber. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, sin seguridad terrenal. Siendo Abraham un hombre muy rico, pudiendo tener una mansión, por así decirlo. Pero confió en Dios. Dice, morando en tiendas, se entiende que sin lugar fijo. Dice, con Isaac y Jacob. O sea, Abraham vivía con Isaac y Jacob. Bueno, la Biblia dice que lo tenía en sus lomos. No habían nacido todavía. Lo tenía en sus lomos, eran los que venían después de. Dice, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, dice el verso 10, tenía puesta su esperanza, ¿dónde? En la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios, la vida eterna, el reino de los cielos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Una señora mayor, una viejita, por así decirlo. Dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque, escuchen lo que va a decir, creyó que era fiel. ¿Quién? Dios, quien lo prometía, quien lo había prometido. Ella le creyó a Dios porque se miraba en el espejo y decía, ¿yo voy a tener un bebé? No, esperanza contra esperanza. Dice, por la cual también de uno, Abraham, dice, y ese ya casi muerto, pobre Abraham, ¿verdad? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ese fue el cumplimiento de lo que Dios le dio a Abraham. Abraham pidió uno y Dios le dio miles de millares. Pero todo eso sucedió precisamente por el propósito de Dios. La promesa de Dios para Abraham no solo consistía en darle un hijo a Abraham. Dios tenía predeterminado en su plan eterno usar a Abraham en su necesidad para establecer la promesa del regalo que toda la raza humana tanto necesita, el prometido de las naciones. La promesa de Dios para Abraham iba mucho más allá de solo tener un hijo. Por eso les digo siempre, cuando usted le pide a Dios en oración, le estamos pidiendo al Dios eterno, creador y soberano del cielo y la tierra. Y yo le estoy pidiendo mi humilde petición, yo quiero esto, pero el Señor mira hacia abajo y me mira y como una red prácticamente me conecta mirando hacia el futuro. Si yo le doy esto a Fleming, ¿en qué afecta aquí? ¿En qué beneficia aquí? ¿Qué cambia con esto? ¿Sí o no? Así es que Dios mira. Y cuando nos dice que no, le damos gracias. Cuando nos dice que sí, le damos gracias. Cuando nos dice espera, le decimos esperamos con paciencia, Señor. Pero hay que pensar como Dios piensa, no como nosotros. ¿Y por qué yo no? Y yo te pido y a Él sí y a mí no. No, mis hermanos. Entiendan que somos ¿cómo se dice speckle? Una pajita en el plan de Dios y nos considera. De miles de trillones de quién sabe cuánta gente ha existido, desde el primer hombre Adán hasta el último, Dios te ve, como le dijo Agar, me ve. Usted ha visto Avatar, ¿verdad? Que dice, I see you. Miren,
para parafrasear un poco porque el tiempo se acaba. El Señor le dijo a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se acuerdan que hablamos de lo importante que es respetar la herencia de los padres? De permanecer en el terreno del papá y quedarse ahí para que las generaciones sigan. Dice, no, vete de ahí, no confíes en eso, confía en mí, le dice. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entiéndase, nosotros también estamos incluidos. Por la fe en Cristo, según Gálatas dice. Aparte de la necesidad de Abraham tener un hijo, mis hermanos, escuche bien, Dios había depositado en el corazón de Abraham una promesa que no tendría fin. Yo no sé si a usted le maravilla leer la Biblia, aparte de que es un mandamiento cristiano, pero cuando yo veo en la manera que Dios hace las cosas y la comparo como con el ser humano, digo, es impresionante, hermanos. Solamente tómate un segundo y piensa, si tú fueras Dios y este mundo, usted sabe cómo está, un desastre, ¿cómo entrarías a este mundo? ¿Cómo llegarías a este lugar? Pateando la puerta, quítese que por ahí voy. Imagínense por un segundo, siendo sinceros, no comparándonos con Jesús. ¿Entrarías por la puerta por donde botan la basura de tu restaurante, tú eres el dueño, o por la puerta ancha, con seguridad y guardaespaldas y guaruras y todo el mundo? Jesús entró por la puerta de atrás, por donde botan la basura. Por ahí entró. Los pobres vivían cerca de Gehenna, era un área donde botaban la basura y se quemaba ahí. Esa es la referencia a la palabra infierno. La basura, el fuego de la basura no se apagaba y ahí la gente echaba la basura y se quemaba. Echaba la basura y se quemaba. Y Jesús, el Señor, el Creador, decide entrar en esta tierra por la puerta de atrás. Nadie lo vio. Nadie lo vio. No llegó con un caballo blanco. No llegó con gran estruendo, no llegó alardeando nada. El creador de la tierra, el cielo, el universo, todo, decide llegar humildemente por atrás. Bueno, ¿por qué lo hizo así? Eso es toda una historia. En el próximo tema hablaremos un poco más de eso. Pero ese Señor de gloria que hizo los cielos y la tierra, siempre digo, véanlo de manera personal, te vio a ti en necesidad, me vio a mí en necesidad. Y tomó una decisión desde el principio de la creación y la pasó de generación en generación para que todos aquellos que escucharan este mensaje y creyeran reciban la salvación eterna en Cristo. Hay 1000 maneras de cómo Dios pudo haber hecho todo, pero de la manera que Él lo hizo, créanme, es la más efectiva en beneficio nuestro. Él pudo haber, el primer pecado de Adán, decir, bórralo y haz otro. Cuando el pueblo vino el diluvio, dijo, no, llévense a todos, a Noé con todo, que no quede ni uno. Siempre preservó. ¿Para qué? Para alcanzarnos a nosotros. Es por eso, mis hermanos, que este regalo del que estamos hablando no tiene forma de medirse, de calcularse. Es algo demasiado grande que no lo podemos expresar. ¿Entendía Abraham lo que Dios estaba haciendo, hermanos, con todo esto? Abraham no tenía una sola idea. Y precisamente de eso se trata la fe. Que Dios te dice que confíes en Él. Él te dice, confía en mí. ¿Y sabes cuándo vas a entender? Una frase que siempre usamos aquí. Obedece sin entender y obedeciendo entenderás. ¿Cómo entendió Abraham? Por la obediencia. ¿Le explicó al Señor todo el plan que tenía? Nada más le daba, haz esto, camina 3 pasos, párate. Eso sí, esto no. Y Abraham, como obediente, lo fue haciendo. A la petición de Abraham, Dios había cumplido, mis hermanos. Ahora le tocaba a Abraham cumplir la petición de Dios. Y termino con Génesis 22:9. Fíjense lo que dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Abraham comenzó por la adoración. ¿Se acuerdan de Job cuando lo perdió todo? Que dice que cayó en el suelo y adoró. Esa palabra adorar tiene que ver mucho con, así como casi mente, sí, Señor, tú eres Dios.
todo es tuyo, tú eres bueno, tú eres grande, tú sabes por qué haces lo que haces. Hay propósito en todo lo que tú haces, aunque parezca malo a nuestros ojos. Dice luego, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano. Este texto muchos ateos lo usan para criticar a Dios, pero aquí vemos que hay dos posibilidades. ¿Saben cuáles son? De que Isaac no muera, y la segunda, de que Isaac no muera. Si Abraham dice no lo voy a hacer, Isaac no muere. Y si Abraham dice lo voy a hacer, Isaac no muere. Pero los ateos dicen, ¿qué Dios de amor va a mandar a matar a su hijo? Había un propósito. Dice el texto al principio, Dios probó a Abraham. No iba a suceder porque Dios es el que mandó en sus mandamientos, no matarás. Es diferente dar tu vida voluntariamente en sacrificio a matar a otro. O suicidarte, eso es pecado. Pero aquí, en el verso 10, dice que extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Acuérdense que Abraham viene de un contexto molónico. Él sabe los sacrificios idólatras de Moloch y de Renfam y Quemos y Asteror y todo eso. Él sabía y él estaba acostumbrado a escuchar esto. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Palabras de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su unigénito, que es lo mismo que único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas la provisión divina de Dios. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Ahora, hemos estudiado, para los que no saben lo digo, este carnero se le metió la cabeza en un zarzal, en un árbol espinoso. ¿Qué representa esto? Las coronas de espinas del Señor. Impresionante. O sea, se quedó ahí trabado en un zarzal, que es una planta con muchas espinas. Y eso representa cuando Jesús le pusieron la corona de espinas. Dice luego, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció. Es importante lo que voy a leer, así que ponga atención. Esto les da un poquito de una idea de cuando usted lee la Biblia, no brinque las palabras, no las salte. Miren, y lo ofreció en holocausto en lugar de sus hijos. Esa frase, en lugar de su hijo, nos sirve a todos. En lugar de Fleming, el Señor sacrificó a Jesús. Y usted diga lo mismo, en lugar mío, el Señor sacrificó a Jesús. Dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, usted conoce esa palabra hebrea. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué significa esa frase? Bueno, les dije que en el mismo monte donde Abraham llevó a Isaac, el Señor proveyó el cordero inmolado. Ahí mismo crucificaron al Señor de gloria siglos y siglos después. Por ti y por mí. Ese es el regalo que todos necesitamos, ese es el regalo que lo llena todo. Amén. Póngase de pie. Es importante, mis hermanos, que hablaba con una hermana hace unos días y en la conversación que teníamos acerca de las necesidades del corazón, les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuántos saben que el Señor murió por nosotros en la cruz? Todos sabemos eso. Eso suple nuestras necesidades intelectuales. Tenemos el conocimiento de eso. Pero a veces, cuando le damos oído o creemos más o confiamos más en las cosas de este mundo, eso que ya sabemos no siempre toma efecto en el corazón y podemos olvidarlo. ¿Sí o no? Cuando alguien se entristece, aún sabiendo en su intelecto que Cristo murió por esa persona, siendo cristiana, ¿qué sucedió allí? Bueno, eso nos dice que no es tan sencillo. Podemos sentirnos vacíos aún siendo cristianos, sabiendo que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Que Dios, mis hermanos, suple todas nuestras necesidades, sobre todo las esenciales. Las superficiales, a veces. Si tú dices, por ejemplo, usted sabe que es muy diferente un carro que un medio de transporte. Uno es superficial, el otro es esencial. No es lo mismo una casa que un hogar, no es lo mismo tener dinero que tener lo necesario para pagar nuestras, ¿verdad?, cosas. Dios siempre, siempre va a atender lo esencial primero, por encima de todo. Cuando tú ores a Dios y Él te diga que no, entiende que es para poner por encima de eso que le pediste lo esencial. Por eso Santiago dice, a veces no sabemos pedir como conviene, porque pedimos para nuestro deleite cosas pasajeras, superficialmente hablando. El corazón, mis hermanos, créanme, es complejo. El corazón es lo mismo que decir nuestra alma. Y cuando alguien tiene una necesidad, a veces Dios quiere que hagamos silencio y escuchemos las expresiones de esa persona. A veces me ha dicho a mí, no les diga nada, o sea, esa persona no quiere saber más Biblia, nada más necesita que tú lo escuches. Y me callo y ahí me quedo. Y Dios a través de mí está supliendo una necesidad. Hay momentos donde las personas quieren un abrazo, necesitan afecto. A veces la necesidad es dinero, a veces es salud física. Son tantas las necesidades de las que podemos hablar que no alcanzaría el tiempo. Pero cuando tenemos las más grandes y esenciales ya suplidas, las demás quedan en segundo término y no le debemos de dar tanta importancia como para enfocarnos tanto en eso que nos olvidamos de lo que ya el Señor hizo en la cruz. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos y hablarnos al corazón. Te pido que sigas guiándonos, Señor, ayudándonos en todo. Todos tenemos necesidades diferentes, Señor. Superficialmente diferentes y las esenciales son las mismas, Padre. Necesitamos gozo, paz, fuerza. Necesitamos tener sabiduría, Señor. Y vida en abundancia, la cual la obtenemos en Cristo, Señor. Bendice tu iglesia, los hermanos que están aquí, Señor. Si alguien no te conoce, Señor, y está en este lugar y ha escuchado tu palabra, mi oración es que esta persona pueda de una manera decisiva entregar su vida a ti, Señor. El sacrificio ya está cumplido, ya tú moriste en la cruz ya, y ya resucitaste. Ahora por la fe solo tenemos que creer en eso que ya sucedió, confiar en el consumado es, y por la fe en ti, Señor, recibimos la salvación. Esa es mi oración para este día, Señor. Alcanza a los perdidos, fortalece a los que son salvos y ayúdanos a terminar esta carrera de manera fiel hasta el final. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Pagaste
derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Demos gracias a Jesús. Gracias por tu sangre preciosa. Recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Sí, Señor, por nuestra fe en ti no somos condenados, Señor. Te damos gracias. Digamos juntos: ya no hay más condenación. Tu sacrificio fue perfecto, hecho una vez y para siempre. Jesús, Cordero de Dios, me hiciste libre del pecado. Soy el fruto de tu aflicción. Una vez las voces diciendo: gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó. Vamos, iglesia, digamos gracias al Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa, que me lavó. Sí, Señor, es la voz de tu iglesia dándote gracias a ti. Es por tu sangre preciosa. Recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa. Recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Sí, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por ese regalo especial que tenemos en ti, Cristo Jesús. Toda gloria, todo honor damos a ti. Gracias por tu palabra, Señor, y por recordarnos que tú eres esa provisión, Señor, para traer libertad, para traer salvación, Señor. Gracias te damos. Demos aplausos a nuestro Dios fuertes. Y que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que pasemos una bonita tarde y feliz Navidad.